La primera de las preguntas, retomando lo que hablábamos en el panel anterior, es ¿cuáles serían las reformas que haría para mejorar el acceso a la justicia de los más vulnerables? Bueno, primero muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación. Y en el agradecimiento quiero decir cuáles me parece que deberían ser las cuestiones previas, ¿no?, a una reforma puntual. Sin ninguna duda, creo que lo que necesitamos antes que nada es poner a la justicia en la centralidad de la agenda. Y entonces va mi agradecimiento y mi reconocimiento a ACDE por haber tomado la decisión de hacer este evento. No me cabe ninguna duda que este es el primer paso. Para cualquier tipo de modificación, de propuesta o de reforma, hacía falta ponerlo en el centro de la agenda. La reflexión que me queda, que me hago y que les hago, obviamente, es porque yo valoro muchísimo el gesto y el esfuerzo de la asociación, de las empresas que auspician, que todos tomaron cuenta de lo que pasa en la Argentina y de la necesidad de darle centralidad a este tema, han hecho un enorme esfuerzo para la organización de este evento, un seminario de una enorme calidad académica con una bajísima respuesta de la política. Cuando yo comencé y cuando recibí esta invitación por parte del doctor Guillermo Lipera, la idea con la que se inició este debate es que este fuera el debate precedente a la centralidad de la agenda de la política del próximo gobierno y, por lo tanto, la gran oportunidad que nos daban era que los candidatos presidenciales vinieran aquí a hablar con ustedes sobre la importancia de la justicia en la agenda política. Sin embargo, el fracaso ha sido rotundo porque los candidatos a presidente no vienen a hablar a este ámbito. Y lo quiero decir también, insisto, como agradecimiento a ustedes, pero como interpelación a lo que nos está pasando como sociedad y ustedes como representantes de organizaciones, ¿qué es lo que ustedes piensan cuando los candidatos a la presidencia de la Nación eligen bailar en los programas de la televisión y no venir a debatir el tema de la justicia? No se puede discutir una política pública y darle centralidad a este tema con las cosas que están pasando hoy en la Argentina si no hay, antes que nada, un diagnóstico compartido entre las fuerzas políticas democráticas. Eso es lo que nos hace falta. Llegar a definir una política pública sostenible en el tiempo con cualquiera que gane implica primero un diagnóstico compartido, un diálogo maduro, serio, honesto, de todos los actores políticos más los actores y operadores del sistema judicial. Porque el gran problema es que venimos de un deterioro enorme de nuestra calidad institucional, entre otras cosas por las reformas que se imponen verticalmente sin discusión con los actores que las aplican. Necesitaríamos coincidir en un diagnóstico sobre lo que nos pasa y no hay ninguna duda que el deterioro que tiene o la disfunción en la administración de la justicia va de la mano del enorme deterioro institucional que tiene nuestro país en los últimos años. Y esto tiene que ver sin ninguna duda con el rol del Parlamento y de qué manera el Parlamento ha ido perdiendo sus funciones, el desastre en que han convertido a los organismos de control, el abuso de los decretos de necesidad y urgencia, por supuesto, de los sistemas de delegación de poderes, de emergencia. Ahora, no hay ninguna duda que la cooptación del sistema de justicia ha sido el objetivo más codiciado de este gobierno. Y por eso tenemos la situación que tenemos. No es que antes de este gobierno la justicia estuviera bien. Nosotros veníamos ya con una crisis en el funcionamiento de la justicia bastante importante, que la gente percibía y percibe una justicia lenta, ineficiente, poco creíble. Lo cierto es que después de las reformas impulsadas por este gobierno, a esos problemas agregamos una justicia más sospechada, más condicionada, en muchos casos hasta una justicia cómplice. Entonces, siento que necesitamos coincidir en este diagnóstico sobre lo que nos pasa. Miren, Néstor Kirchner llegó al gobierno en el año 2003 con el 20 y pico %, una bajísima legitimidad en términos del voto popular. ¿En qué basó Néstor Kirchner la legitimidad que le permitió llegar a tener el poder que tuvo? En la justicia.
En la justicia. Recordemos aquel decreto de autolimitación de atribuciones y un decreto que estableció un procedimiento de selección de los miembros de la Corte basado en la idoneidad, el prestigio, las carreras, que llevó a designaciones de jueces que todos han elogiado. Y esa fue la gran legitimidad que tuvo el poder político. Entonces, no hay duda que poner el tema de la justicia en el centro de la agenda es hacernos cargo de esa situación que hemos tenido y de por dónde tenemos que salir. No hay duda también que la mirada que la sociedad tiene sobre la justicia es porque ve los déficits en el funcionamiento de las dos cuestiones centrales. Una de ellas tiene que ver con la pregunta, que es el acceso a la justicia o la falta de acceso o un acceso condicionado y limitado de la justicia a los sectores más vulnerables. En ese sentido, en el año 2008 la 14ª cumbre realizada en Brasilia dictó 100 recomendaciones vinculadas justamente con el acceso a la justicia de sectores vulnerables. La Argentina tuvo una actividad destacada en la cumbre y con posterioridad en la conformación de la comisión de seguimiento, integrada por la defensora Estela Martínez. Lo cierto, y hay algún discurso del propio presidente de la Corte, que pone en cuestión cuál es la limitación más importante hoy en el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables, y no tiene que ver solamente con la cuestión o la acción de los operadores del sistema judicial. Por supuesto que ahí hacen falta una cantidad de modificaciones muy importantes. Yo incorporaría como uno de los temas clave el nuevo paradigma del papel de la víctima. Esto que es un gran avance en materia de justicia internacional, todavía nosotros tenemos muchas deudas, si bien hay ámbitos como el de la propia Corte y otros sistemas judiciales provinciales que lo han incorporado, todavía necesitamos mucho más para darle a la víctima el papel que la víctima tiene que tener en el proceso, no solo en su participación en el proceso, en el reconocimiento de sus derechos, en el acompañamiento, obviamente, en todos los mecanismos de compensación y de reparación que necesita la víctima. Acceso a la información. Somos el único país que no tiene una ley de acceso a la información pública. Y esto implica no solamente la información como base para la labor del periodista en su tarea. Cuando hablamos del derecho de acceso a la información pública, es un derecho humano fundamental, pero es además la puerta de acceso para que a través del conocimiento las personas sepan cuáles son sus otros derechos y cómo puede ejercerlos. Estos son también algunos de los que están dentro de esas recomendaciones. La asistencia letrada, por supuesto. Necesitamos mejorar los procedimientos. Ahora, un tema que es clave, y mencionaba recién algunos de los discursos del doctor Lorenzetti, plantean este tema, porque nuestra cultura occidental es una cultura que ha puesto la libertad de las personas en el centro de la escena y de las garantías. Y esto está muy bien, pero esto debe necesariamente ser acompañado por la garantía y la búsqueda de la igualdad. Porque la libertad, cuando todas las personas no tienen las mismas condiciones y las mismas posibilidades para ejercer su libertad, las pone en desventaja en sus posibilidades de acceso a la justicia. Y la justicia es la que debe asegurar a todas las personas el ejercicio práctico y concreto de todos sus derechos. Pero no se resuelve solo desde el sistema judicial si hay un mercado que genera esas desigualdades, esa discriminación, esa marginación de las personas en cuanto a las posibilidades de sus derechos y un Estado ausente o impotente, porque es el Estado el que debe garantizar, sobre todo a los sectores más vulnerables, el acceso a los bienes y servicios que los ponen en una igualdad de situación. Y este es uno de los grandes debates. Por eso decía, es un debate no solamente de quienes están en la justicia, sino que fundamentalmente un debate de la política. Y con respecto a los operadores judiciales, si usted fuera presidenta, ¿qué medidas concretas adoptaría para fortalecer la independencia judicial? Sin ninguna duda que esta es la otra clave, y cuando yo decía recién dentro de nuestro diagnóstico qué es lo que pasa y cuál es la visión que la sociedad tiene, se basa en las dos cuestiones. Una es que no tenemos hoy un sistema judicial que garantice el acceso en condiciones de igualdad a todas las personas, y el otro es el problema de la independencia de la justicia. Primero deberíamos preguntarnos, ¿la independencia de la justicia es una garantía de quiénes y para quiénes
e independientes frente a quiénes, ¿no? La garantía de independencia de la justicia no es una garantía puesta en nuestro sistema constitucional para proteger a los jueces. Al contrario, es realmente una garantía que la Constitución le asegura a todos los ciudadanos para que sepan que van a contar con un juez que va a actuar y va a fallar de acuerdo a la ley, de acuerdo a las pruebas, y que no va a estar condicionado por ningún poder, ni político, ni económico, ni mediático, ni de ninguna otra índole. Nuestro propio sistema constitucional establece cuáles son los instrumentos y los procedimientos para garantizar esa independencia judicial. El gran problema han sido las interferencias que desde el poder político se han hecho y que en muchos casos han sido toleradas y convalidadas desde el propio sistema judicial. Recién conversaban en el panel anterior, el primer mecanismo que garantiza la independencia de los jueces son los nombramientos que deben hacerse de acuerdo a nuestro sistema constitucional. En este sentido hay que volver y cumplir efectivamente con que los nombramientos se hagan respetando los sistemas constitucionales. La ley sancionada de subrogancias, no me voy a extender porque el doctor Despuy recién lo habló y lo planteó muy bien, y el doctor Hernández también, es claramente inconstitucional. Es una ley que permite, que concede atribuciones para hacer designaciones al margen de lo que la Constitución establece. Y este gobierno lo que ha demostrado es que frente a la tolerancia de muchos que aceptan el corrimiento de los límites, siempre van por más. Si pocas cosas nos habían escandalizado, tanto en el marco de la Procuración General, yo he denunciado en más de una oportunidad la manipulación en los sistemas de concursos, la manipulación en la asignación de las causas. La verdad es que en la designación de los jueces, si poco teníamos con la designación del juez Durán, un secretario que no contaba con designación de juez por parte del Senado, a quien designan a cargo nada menos que del Juzgado Electoral de La Plata. Había salido 22 en el orden de mérito del concurso y es nombrado. Si pocas cosas bueno, ayer acaban de nombrar al otro, a Kreplak, una persona que era militante del partido de gobierno, aportante en las campañas del partido de gobierno. ¿De qué independencia hablamos, no? Y como si todo esto fuera poco, bueno, el episodio que tenemos sobre nuestra mesa de consideración, y por eso insisto con la gravedad que tiene hoy la situación de la justicia y de qué manera algunos sobrevuelan esto y no vienen a comprometerse en el debate de estas cuestiones, porque esto está íntimamente vinculado con el proyecto de país que queremos a futuro. Y me refiero al episodio de la remoción del juez Cabral. No es posible hablar de la independencia de la justicia en términos abstractos si realmente no empezamos a decir que esto que es el vamos por más, el vamos por todo, lleva un límite en este punto como es la remoción antojadiza frente a la posibilidad de que un juez dicte una resolución contraria a los intereses del gobierno. Esto es de una enormidad, por eso me parece razonable las reacciones que han habido en este punto, me parece imprescindible que busquemos generar una conmoción frente a esta situación y una intolerancia social frente al abuso y a la prepotencia. Estas cuestiones se corrigen si hay una sociedad que se conmueve frente al abuso y la prepotencia. Si nosotros dejamos que las cosas pasen y hacemos como si nada o hablamos solo para la tribuna, me parece que no sirve. Obvio que en este punto algunas de las reformas que hay que hacer, que por supuesto son muchas, es reformular el sistema de designaciones. Hay que poner como exigencia a los jueces subrogantes, a los jueces de la Corte, las mismas exigencias que tienen los jueces. Porque la verdad es que cuando ellos fallan, su voto, su fallo, tiene exactamente el mismo valor que el otro. Entonces, las exigencias para la designación de los jueces de la Corte tienen que ser las mismas exigencias que para los jueces, para los conjueces. Me refiero al tema de las audiencias, al tema de las mayorías calificadas para la designación. Hay que reformular el Consejo de la Magistratura y yo creo que además, con todas estas cosas que estamos viendo, el papel de los miembros del Consejo de la Magistratura es un papel tan sensible, la función es tan sensible que hay que incorporar mecanismos mucho más cuidadosos, también en la designación de los miembros del Consejo, con mecanismos de participación y control social también en esos mecanismos.
La otra garantía, digamos, o institución que tenemos respecto de la independencia de los jueces es la intangibilidad de sus salarios. Y todo esto está muy bien, pero quiero ser muy explícita también en este punto porque creo que de eso se trata. No es posible que en un país como el nuestro, donde hay una enorme presión fiscal sobre los sectores que consumen y producen, donde los trabajadores y los sectores medios pagan impuestos a las ganancias, sigamos con miembros del Poder Judicial que no pagan los impuestos a las ganancias. La verdad es que me parece que esto también es un debate que la política se debe y que se debe con valentía, se debe de frente. Necesitamos nosotros abordar esta cuestión muy, pero muy seriamente. La otra cuestión también vinculada con el tema de la independencia de los jueces es el tema del juez natural. La competencia tiene que ver, la asignación de la causa, con cuestiones vinculadas con la materia, con la territorialidad, con el tiempo. Ahora, en todos los casos, la competencia tiene que ser definida previamente. No puede haber jueces designados para las causas con posterioridad a los hechos. Entonces, me parece que aquí tenemos que recuperar esa idea del juez natural que se ha ido desvirtuando absolutamente con las reformas que se han hecho, que, insisto, son reformas absolutamente inconstitucionales. Por lo tanto, una de las deudas, digamos, y de los compromisos a futuro tiene que ser, sin ninguna duda, incorporar estas reformas y dar marcha atrás con algunas de estas reformas que se han hecho, que han profundizado nuestra crisis institucional. Yo siento que en los últimos años, desde la reforma del Consejo de la Magistratura, el resto de las reformas que se han implementado al sistema judicial han significado un mayor deterioro y un mayor retroceso en el funcionamiento de la justicia y sobre todo en los conflictos que más la gente percibe sobre el funcionamiento, que son la lentitud, la ineficacia y la baja credibilidad, ¿no? Siento que las reformas deberían apuntar a recuperar esas cuestiones. Lleva a la última pregunta, que es ¿qué medidas adoptaría para lograr una justicia más eficaz? ¿Tiene usted un grupo de trabajo preparando esto? ¿Están trabajando en la cuestión concretamente? Tiene bastante que ver con las cuestiones que decía antes. Nosotros no podemos plantear la justicia como desvinculada del funcionamiento del sistema político ni del proyecto de país. Nosotros hemos definido una propuesta política de nuestro espacio progresista basada en dos pilares, que son la igualdad y la decencia. Y a nosotros nos parece que esos dos grandes pilares sobre los cuales nosotros estructuramos nuestra propuesta de país son centrales en el debate de la justicia, porque es la justicia la que tiene que garantizar la igualdad de oportunidades, porque las personas son, de acuerdo a toda nuestra normativa, la Argentina tiene un cuerpo normativo extraordinario en estándares internacionales, en proclamas de la igualdad. Sin embargo, después la posibilidad de hacer un ejercicio operativo de esos derechos en condiciones de igualdad muestra la enorme brecha que existe entre la ley que tenemos y la posibilidad real. Y ahí falta la acción de la justicia, sin ninguna duda, pero insisto que si esto no va acompañado de un debate muy serio sobre el papel del Estado, sobre cómo el Estado garantiza las condiciones de igualdad o iguala a las personas para llegar al ejercicio o a la búsqueda o al reclamo de justicia, el resto de las cuestiones caen en saco roto. Necesitamos un gran acuerdo político que nos permita discutir estas cosas en el largo plazo. La Argentina necesita resolver los dos déficits principales de nuestro tiempo, que son la falta de diálogo, de construcción de consensos y la mirada estratégica a futuro. No se resuelven las políticas con la mirada puesta en el día siguiente o en la elección que viene. La Argentina necesita recuperar previsibilidad, confiabilidad. El marco institucional que la Argentina necesita son las reglas de juego, el cumplimiento de las leyes. A veces existe una demanda exagerada, incluso desde lo cultural, de mucha gente que reclama más leyes, más leyes, más leyes. Y la verdad tenemos muy poca vocación de cumplimiento de las leyes que tenemos, fundamentalmente, como decía el doctor Hernández recién, de la propia letra de la Constitución Nacional. Si realmente trabajáramos mucho más sobre estas cuestiones. Y para nosotros el tema de la decencia como
Pilar, está muy vinculado. Y acá el otro gran tema de la justicia es la actuación de la justicia frente a la corrupción. Yo siento, y lo marco también porque me parece que son otras de las cuestiones sobre las que hay que trabajar, son las relaciones, o sea, la preocupación sobre las relaciones que existen entre la justicia y el poder político, entre la justicia y los servicios de inteligencia. Hay que empezar a ponerle el cascabel al gato en estas cosas también y hay que hacerse cargo de los déficits enormes que tenemos en materia de justicia frente a la corrupción. Cuando nosotros hablamos de la decencia, a veces me pasa incluso con muchos periodistas que me dicen, usted habla de obviedades, ¿cómo hablar de la decencia? Bueno, miren, en un país que tiene un vicepresidente, a veces presidente, procesado por coimero, hablar de la decencia no es una obviedad. Entonces me parece que hay que hacernos cargo de estas cuestiones, porque las cosas que nos pasan no solamente por los que gobiernan, nos pasan porque somos una sociedad acostumbrada a veces a que nos pasen por delante, nos pasen por adelante y nos pisen en nuestros derechos fundamentales. Necesitamos una sociedad que se vuelva intolerante frente a la corrupción y esto se hace sin ninguna duda cuando la sociedad toma su cargo y lo que debemos hacer es hacernos cargo, saber que cuando uno va y vota no está delegando a alguien para que vaya y se siente en un sillón. Está delegando el diseño del futuro que uno quiere. Y el futuro que uno quiere tiene que ver con estas cuestiones que deben ser centrales. La justicia eficaz implica necesariamente un gran acuerdo político, pero un cambio ético y cultural. La reconstrucción de nuestras bases morales, que no la va a decidir ningún político ni ningún juez atrás de sus escritorios. La va a elegir el conjunto de la sociedad argentina pensando hacia dónde quiere llegar. Muchísimas gracias. Gracias.